2022, año de la Revolución Cultural para la Despatriarcalización, por una vida libre de violencia contra las mujeres. Hola, ¿cómo están? Yo soy la profesora Litzy Martínez Rojas. El día de hoy estamos con los estudiantes de tercero de secundaria en el área de Ciencias Sociales. Hoy hablaremos con relación a la imposición cultural europea y pugnas de poder en el sistema colonial. ¿Me acompañas? Nuestro encuentro de hoy iniciará con unas preguntas. Te pido que prestes mucha atención y pienses en las respuestas a estas preguntas. Bueno, ¿qué función cumplen las autoridades municipales y o originarias en el lugar donde vives? La siguiente pregunta es, ¿por qué es importante la elección de autoridades municipales o originarias? Y finalizamos con la pregunta número 3. ¿Qué relación tienen los santos y las vírgenes en el catolicismo con las festividades patronales y las costumbres originarias? Te invito a que pienses las respuestas. Bien, después de que estoy segura que has dado respuestas a estas interrogantes, vamos a empezar hablando del poder político territorial de los cacicazgos. Tanto en tierras altas como en tierras bajas, se había producido durante el proceso de la colonia. A partir de 1492 llegaron los invasores a este territorio y a partir de ahí empezó la dominación colonial, específicamente en los siglos XVI y el siglo XVII. Inició con la violencia obviamente a los pueblos indígenas, a los pueblos originarios, a los dueños de esta tierra. La nueva sociedad que se había constituido sobre la base de la violencia, la sociedad europea, había venido con una violencia militar, política e incluso una violencia simbólica. Los colonizadores tuvieron que pactar con las élites indígenas. ¿A que no sabías ese dato? En ese sentido, estos pactos que se realizaron para tomar el poder. Es necesario entender a quién se considera cacique o curaca. Es el jefe político, administrativo y espiritual de un determinado territorio durante la época prehispánica. Bien, sigamos avanzando y vamos a mencionar que estos acuerdos que habían existido entre los invasores y los jefes, los curacas, entre la nobleza indígena y los invasores, fueron durante los primeros años de la conquista y se había basado en la transferencia simbólica y material del poder del rey de España por parte del Inca. El Inca le cede el poder, obviamente no en términos de paz. Los caciques indígenas, a cambio del reconocimiento de sus derechos, ayudaron, colaboraron o hicieron acuerdos. Estos acuerdos en la historia son conocidos como pactos coloniales. Bien, también vamos a mencionar que estos pactos o acuerdos se han realizado tanto en tierras altas como en tierras bajas. Con relación a las tierras altas o el altiplano, el más conocido de los pactos va a ser el que realiza el virrey Toledo y los caciques del altiplano. En este acuerdo que van a tener, van a proceder a la consolidación de sus derechos territoriales. Los curacas o los caciques accedieron a la entrega periódica de los contingentes mitayos, con el objetivo de poder resguardar el derecho para su pueblo. Estos pactos tenían mucha distancia, distaban mucho de ser armónicos o en paz, y se volvieron necesarios para ambas partes, tanto para invasores, que eran los dominantes, y tanto para los pueblos indígenas, que eran los dominados. Los primeros no podían gobernar sin pactar, los invasores no podían gobernar sin pactar, y tampoco los pueblos indígenas podían estar sin pactar. ¿Por qué? Porque debían sobrevivir en esas circunstancias que les había tocado vivir. Bien, con relación a las tierras bajas, las tierras de Oriente, después de la conquista del Collasuyo, van a proseguir entradas hacia lo que va a ser el este y el norte de la Audiencia.
intentando llegar mucho más allá de las fronteras que existían en ese momento o que los incas habían determinado, habían establecido. En su avance, los invasores llegaron a tierras bajas en busca de algo. Sus ojitos se les volvieron con oro. Eso era lo que buscaban, riquezas incalculables. Y los lugares donde iban a buscar los invasores eran en el denominado El Dorado y el Gran Paitití, lugares donde se presumía que existían riquezas abundantes. Para poder entender lo que va a ser la incursión o la historia de las tierras bajas, vayamos a ver la siguiente línea del tiempo. En el año 1556, Andrés Manso pobló los llanos de Grigotá por el río Huapay. Pasemos al año 1557, cuando Ñuflo de Chávez fundó la Nueva Asunción. En el año 1561, Ñuflo de Chávez también fundaría Santa Cruz de la Sierra. En el año 1560 a 1570 se habían producido varias expediciones aventureras. A partir del año 1573 vamos a ver la incursión al sur de Nueva Toledo. En este sentido, vamos a ver que el proyecto de la corona española en tierras bajas tropezó con un obstáculo. No habían previsto algo muy importante, es decir, la existencia de pueblos indígenas de tierras bajas que resistieron y frenaron el avance de los invasores, teniendo que negociar y encarar el tema de la territorialidad de forma pacífica. Los invasores ingresaron a tierras bajas con una mano con la cruz y con otra en la espada, bajo el argumento de poder evangelizar a estos pueblos, pero estos pueblos resistieron. El día de hoy todavía podemos ver los restos de este proceso de invasión, es decir, que en algún momento nuestra cultura tuvo el contacto con la cultura externa y finalmente hubo una unión. El día de hoy podemos ver en tierras bajas, por ejemplo, muchas misiones. En el caso de las misiones jesuíticas, podemos ver infraestructuras, iglesia, música, la cual sobrevive a través del tiempo. Para finalizar la clase del día de hoy, quiero hacerte una pregunta para que tú puedas pensar y responder. La pregunta dice así: ¿qué diferencia existe entre las ceremonias de la religión católica con las cosmovisiones de las naciones y pueblos indígenas originarios de Bolivia? ¿Crees que existe alguna diferencia? ¿En qué momento consideras tú que existió una unión? Bien, el día de hoy hemos aprendido este proceso histórico. Hoy hemos aprendido mucho con relación a las alianzas que se habían realizado durante la época colonial, alianzas necesarias, alianzas de supervivencia. ¿Y también escuchas esa música? La música de los llanos de Moxos. Te invito a que puedas escuchar estas músicas tan hermosas que sobrevivieron a través del tiempo y de la historia. Hasta la siguiente clase. 2022, año de la Revolución Cultural para la Despatriarcalización, por una vida libre de violencia contra las mujeres.